Existió el Arca de Noé. Su construcción narrada por las bandas energéticas de la Latice. Debido a que la capacidad máxima de información que puede caber en una estructura depende de la capacidad con la que vibra, así como del número de dimensiones que contiene, entonces la Latice es capaz tanto de vibrar en frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos de convergencia como, a su vez, de incluir un número infinito de dimensiones. Jacobo Greenberg Silverbaum. María Belén, de 17 años, acudió a consulta acompañada de sus padres. Llevaba 15 minutos relajada. Sus frecuencias cerebrales eran las adecuadas para sintonizarse con una de las bandas energéticas llamados guías espirituales existentes en la Latice o espacio, donde existen millones de datos de información. Hablaba con tenue voz. Dicen mis guías que va a haber un momento que sí se acabará el agua dulce. ¿Pero inventarán algo para volver dulce el agua salada?, interrogó la madre. Dicen que lo ven muy difícil. Pero, aún así, considero que falta mucho tiempo para que se agote el agua dulce, ¿no es así?, intervino el padre, de profesión arquitecto. Dicen que decir una fecha exacta es dar pie a que se empiecen a estresar los terrenales. Que lo primero que va a pasar es que se va a empezar a escasear notablemente, al punto que solamente va a quedar una pequeña ciudad que tenga agua. Dicen que nos van a contar dos historias. Dicen que primero van a contar una, más desde el enfoque espiritual y religioso, y después, más desde el enfoque de lo que ha pasado y por qué se extinguieron varias razas hace tiempo. Que eso, realmente, sí ocurrió. Dicen que, hace mucho, existió una persona, y que, de una vez, le aclaran al doctor que no es necesario que pregunte, ya que no pueden dar nombres, dicen que los maestros se los prohíben. Que simplemente no se pueden dar nombres. Dicen que era un hombre, ese hombre era normal, terrenalmente, dicen que, una vez, durmiendo, él tuvo una revelación, donde venían a advertirle que iba a haber mucha agua, demasiada agua. Que tuviera mucho cuidado. Él asumió que quien le mandaba el mensaje era Dios y que no fue Dios, que fueron unos enviados de Dios. Dicen que esta persona se empezó a asustar porque, cada vez, era más recurrente esa revelación que tenía. En uno de esos sueños, el hombre les pregunta a estas entidades qué es lo que querían que él hiciera, y estas entidades le dijeron que construyera algo grande, algo por donde no pudiera pasar el agua. Dicen que él empezó a construirlo, a esforzarse, trabajar incesantemente día y noche, y 2 días antes que pasara lo que le habían advertido, le indicaron que empezara a meter animales. Ya sé quién es, anunció el arquitecto. Dicen mis guías que, así es, susurró, que ya saben quién es, pero que les van a terminar de contar la historia. Empezó a meter animales, pero le costó mucho trabajo porque a solo 2 días era muy difícil atrapar a los toros, a las serpientes, a muchos otros. Pero lo que estaba construyendo le tomó mucho tiempo. Dicen mis guías que esta persona siguió metiendo cosas, las más que pudo, otras no las pudo meter. Que desde que empezó a construir él le platicó a la gente lo que le habían pedido, pero, una y otra vez, nadie le creía. Y solo 2 personas, una pareja, un hombre y una mujer, sí le creyeron. Entonces, entraron a la barca y en la noche empezó a llover y fue una lluvia sumamente intensa la que cayó consecutivamente durante una semana. Dicen mis guías que no quedaron sobrevivientes. Aunque al doctor le parezca difícil de creer, pero, eso verdaderamente ocurrió. Comentan que, ahora, ustedes den su punto de vista. La señora Ana Lourdes y yo volteamos a vernos. Lo que seguimos escuchando nos convenció de la existencia de bandas energéticas de infinitos conocimientos que vibran a velocidades inconmensurables en la Latice o espacio, que consideramos que no existen porque nuestros órganos de los sentidos no tienen la sensibilidad ni capacidad para registrarlas. Es lo mismo que ocurre con quienes niegan la existencia de la potencialidad natural de percepción extraocular, bloqueada por ambientes nocivos, colmados de emociones negativas. Envidias, corajes, resentimientos. Del libro de Freud a Greenberg, fragmento tomado del capítulo, En la Tierra hay inmensa cantidad de dimensiones. pp 257-278. ¿Quieres saber más?
profundiza, lee libros con base científica. Disfrútalos en Amazon. EPUB o pasta blanda. Like, suscríbete, comparte y evoluciona.